Ayer estábamos viendo que hay diferentes estructuras de sistemas operativos que a lo largo de los años se han ido implementando y luego terminamos aterrizando con los exokernel. Ya vemos las nuevas actualizaciones de sistemas operativos que prácticamente la línea que los mantenía divididos y que era una de las cosas por las que se utilizaban máquinas virtuales está casi inexistente. Ya en la actualización de Microsoft Windows 11 se puede ver cómo contamos con una Play Store donde podemos instalar APK y correrlos de manera nativa. Siempre hay algunas restricciones y esto tiene que ir mejorando. Vemos cómo también los modelos de negocio están migrando a que las transacciones ya sean no a través de aplicaciones como tal, sino, bueno, aplicaciones de escritorio, sino toda la parte cliente-servidor. Y lo que nos trae el meta, pues es algo que tendríamos que analizar y cómo van a tener que ser las restricciones y la seguridad en los sistemas operativos. Ya se están vendiendo parcelas de tierra, ya se están vendiendo edificios, ya se están vendiendo casas y eso lo vamos a acceder a través de nuestro navegador. Pero la infraestructura, más allá del sistema operativo del cliente, nos interesa la seguridad del sistema operativo en los servidores. Cada día se está moviendo más dinero de manera digital y son cosas que nosotros tenemos que estar atentos. No es sorpresa que el concepto más importante en el estudio de sistemas operativos, como bien se dijo en algún momento, son los procesos. Los procesos hoy por hoy también se dividen en hilos, pero con fines didácticos vamos a centrarnos en estudiar procesos como tal y de nuevo, y siempre lo voy a repetir, con computadoras que poseen un solo núcleo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender las operaciones, cómo lo hace con un núcleo, para luego escalar, por lo menos de manera conceptual, o lograr entender o lograr figurar cómo es cuando ya tenemos más de un núcleo. Entonces, lo que nos compete de momento, estudiando procesos como tal. Los conceptos de los procesos en ambientes Microsoft y en ambientes POSIX, el modelo del proceso, demonios y servicios, cómo se crean los procesos, cómo terminan los procesos, la jerarquía de los procesos, los estados en los que puede estar un proceso y finalmente la división de los procesos en hilos. En sistemas operativos, ya lo hemos dicho, no es sorpresa, el concepto más importante es el proceso, que recordemos que hace una alusión a un programa en ejecución. Todo lo demás depende de esto, por lo cual es importante que el diseñador del sistema operativo tenga una comprensión profunda acerca de los procesos. Y es que, claro, sí, la gestión de archivos es importante, la gestión de memoria es importante, pero lo que hace el procesador es decodificar y ejecutar instrucciones. Pueden estar las instrucciones en memoria, pero si no las ejecuta el procesador, no estamos haciendo nada. Entonces, tener un profundo conocimiento de los procesos es algo que nos debe a nosotros interesar y es por lo que se comienza en el estudio de sistemas operativos y es precisamente por eso. Los procesos son una de las abstracciones más antiguas e importantes, tanto que los sistemas operativos han evolucionado, pero el concepto de proceso se mantiene. Los sistemas operativos proporcionan capacidad de de operar concurrentemente, incluso cuando el CPU es uno y tiene un solo núcleo, convirtiendo esa CPU en varias CPU virtuales. Sin la abstracción de los procesos, la computación moderna no podría existir. Y es que vamos, recordemos que nosotros tenemos en memoria, ¿sí?, los procesos y esos procesos van a ejecutarse en el procesador. Como solo estoy considerando que tengo un único núcleo, un proceso de un programa 1 llega al procesador, carga en las variables de entorno y en los registros la información de este programa. Cuando la ejecución termina y conmuto al siguiente proceso, si es del mismo programa, no hay ningún problema. Pero si es de un programa diferente, tiene sus propias variables.
Entonces lo que nosotros hacemos es convertir un procesador en varios procesadores virtuales, porque cada proceso, y entre comillas diré esto, cree, porque las computadoras no piensan, cada proceso cree que tiene el CPU solo para él. Los procesos son los encargados de la ejecución correcta del sistema, de los sistemas operativos, porque acuérdense que nosotros ejecutamos todas las instrucciones de los programas haciendo funcional el hardware. En cualquier sistema de multiprogramación, la unidad central de proceso conmuta de un proceso a otro con rapidez, ejecutando cada uno durante nanosegundos. Y en un instante, el CPU está ejecutando solo un proceso. En el transcurso de un segundo, podría haber trabajado en varios de ellos, dando la ilusión de paralelismo o pseudo paralelismo. Esto cuando solo tenemos un núcleo. Y estamos hablando en el transcurso de un segundo, porque acuérdense que los hercios es segundos a la -1. Son ciclos por segundo y en cada ciclo ejecuto instrucciones dependiendo del tamaño de palabra, ya sea de 64 bits, que puedo perfectamente ejecutar 8 bytes de palabra, o 32 bits que ejecuto los 4 bytes sin ningún problema. Entonces, yo tengo, bueno, y esto creo que lo voy a ir desarrollando más, ya lo mencioné. Esa parte del paralelismo, creo, si mal no recuerdo, que luego tengo unas gráficas y lo vuelvo a tocar. Todo el software ejecutable en la PC se organiza en procesos secuenciales. Procesos secuenciales. Vamos a recordar que esos procesos siempre van a ser secuenciales. Se ejecuta una instrucción después de otra. Pero vamos a dejar de decir la palabra secuencial. Tampoco vamos a decir programa en ejecución, vamos a decir proceso. Tampoco vamos a decir instrucciones de programa, vamos a decir proceso, que no son más que instancias de programas en ejecución, incluyendo los valores actuales del contador del programa, registros base y otras variables, que era lo que les decía. Cada proceso piensa que el procesador es solo de él y que solo él existe y guarda sus variables de entorno, sus registros y el contador de programa para saber qué instrucción es la que tiene que ejecutarse. Cada proceso tiene su propia CPU virtual. Cada proceso tiene una CPU virtual. En realidad, el CPU conmuta de un programa en programa dando la ilusión de paralelismo. Y esta conmutación rápida es la que se le conoce como multiprogramación. Ojo, esto hasta hace algunos años, porque ahora los procesadores tienen más de un núcleo. Entonces el paralelismo es real, ya no es un pseudo paralelismo. Es que unos núcleos se encargan de unos procesos, otros núcleos se encargan de otros procesos. Entonces en cada ciclo, un núcleo está haciendo una cosa y otro núcleo está haciendo otra. Ahí sí hay multiprogramación y paralelismo real. Pero recordemos que nosotros estamos estudiando las bases. Consideremos, por ejemplo, la ejecución de 4 programas en memoria. Los mismos se ejecutan de manera pseudo paralela y cada uno de estos posee su propio flujo de control, su propio contador de programas, sus propias variables de entorno, sus propios registros, ejecutándose en forma independiente. En realidad, solo hay un contador de programa, por lo que cuando un proceso se carga, también tiene que cargar esa parte del proceso en su CPU virtual. Cuando termine el tiempo destinado a cada proceso, el contador de programa físico se guarda en el lógico y abandona el procesador. Durante un intervalo suficientemente largo de tiempo, todos los procesos han progresado, pero en cada instante solo había uno en ejecución. Como un CPU conmuta rápidamente entre un proceso y otro, la velocidad a la que un proceso ejecuta sus cálculos no es uniforme y tal vez ni siquiera sea la misma si se ejecuta el mismo proceso de nuevo. Hemos de recordar que cada proceso hace uso de posiciones de memoria, por lo que cuando se regresa el control a la instrucción de un proceso, el acceso a las variables no siempre toma la misma cantidad de tiempo. Veamos esto. Un contador de programa. Programa A, programa B, programa C, programa D. Esto es una conmutación de procesos hechos en serie. Solo tengo un contador de programa. Entonces el contador de programa me dice, estamos con el programa A.
Instrucción 1, ya la terminé. ¿Cuál sigue? La instrucción 2. Ok, ¿cuál sigue? La instrucción 3, la instrucción 4. Cuando termina, pasamos al siguiente programa. Su instrucción 1, su instrucción 2, su instrucción 3, su instrucción 4. Paso al siguiente programa. Este programa es más largo. Termina la instrucción 15, paso al siguiente programa. Es un contador de programa. Físicamente, si yo me pusiera a hacer los programas en orden, esto es lo que pasaría. Voy haciendo instrucción por instrucción, pero yo tengo CPU virtual. Entonces, el contador de programa físico, el real, es solo uno. Luego tengo contadores de programa virtuales. Entonces, está el procesador esperando el proceso. Avanza el tiempo y comienza a dedicarle tiempo al proceso A. Entonces, el contador de programa físico viene y dice, ¿qué instrucción va? Va la instrucción 1. Ah, ok. ¿Cuál va? Va la instrucción 2. Ok. ¿Cuál va? Va la instrucción 3. Perfecto. Tengo que conmutar al proceso B. El contador de programa pregunta, ¿qué instrucción va? Va la instrucción 1. Va la instrucción 2. Ojo, después del 3 va el 4. ¿Sí? El contador de programa físico depende del contador de programa virtual, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando este se carga en memoria y va para el procesador, dice instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Oh, me toca salir del procesador. ¿Dónde me quedé? En la instrucción 3. Ahora le toca a este proceso. Este proceso tiene su propia CPU virtual. Entonces le dice al contador de programa, el contador de programa pregunta, ¿quién sigue? Y él dice, sigue el 1. Y el contador, está bien. Acuérdense que en el modo kernel, ellos no validan nada. Lo que le llegó, lo ejecuta. Ah, ok, va el 1, va el 2. Le toca conmutar, se quedó en el 2. Y luego, ¿cuál tengo que ejecutar? Dice el programa físico real. Tenés que ejecutar el 1. ¿Por qué? Porque está cargado el CPU virtual. Cuando termina el proceso D, tengo que volver a conmutar al proceso A. Entonces el contador de programa dice, ¿quién sigue? Y esta CPU virtual, su contador de programa se quedó en 3. Entonces dice, ok, sigue el 4. Y el programa físico, está bien, sigue el 4. Y lo va haciendo. Cada proceso tiene su propia CPU virtual y sus propias variables virtuales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le quito el foco de atención a un proceso para conmutar en otro, esas variables regresan a memoria RAM, están en memoria principal. ¿Okay? Cuando yo tengo que volver a conmutar al proceso A, tengo que volver a jalar los datos de memoria. Por eso es que me dicen que el tiempo va a ser variable, porque depende de dónde esté en memoria, de dónde hayan quedado los datos, el tiempo que voy a tardar en volverlos a meter en los registros reales físicos del procesador. Va pasando el tiempo y estoy ejecutando instrucciones. Esas instrucciones pertenecen a varios procesos. Cuando tengo varios núcleos, en un instante de tiempo 1, un procesador está ejecutando la instrucción 1 de A y otro núcleo la instrucción 1 de B. Tengo núcleo 1, tengo núcleo 2 y para cada uno de ellos pasa esto. Digamos que el sistema operativo al núcleo 1 le da los programas A y C y al núcleo 2 le da los programas B y D. Entonces cada uno de ellos está haciendo lo mismo, solo que ya es una escala y es una magnitud completamente diferente. Sí hay paralelismo. Permítanme que necesito tomar agua. Oh. La diferencia entre un proceso y un programa es sutil pero crucial. Esta analogía está en el libro. A mí me gustó bastante porque la verdad considero que se puede entender si todavía tenemos alguna debilidad en lo que se ha dicho. Aquí podría ayudarnos esta analogía. Un científico computacional con mente culinaria hornea un pastel de cumpleaños para su Bendy, ¿ok? Tiene la receta para el pastel de cumpleaños
y tiene una cocina bien equipada con todos los ingredientes. Harina, huevos, azúcar, extracto de vainilla, merengue, batidora, horno, levadura, agua, etc. La diferencia entre un proceso y programa vamos a estar viéndola ejemplificada en esta analogía. La receta es el programa. ¿Por qué? Porque es un algoritmo, es una serie de pasos que se disponen en un orden que para poder obtener un resultado se tienen que ejecutar en ese orden. Entonces, en esta situación donde yo tengo un científico que va a cocinar un pastel para su hija y tiene la receta y tiene la cocina, la receta es el programa, es el código, todo lo que se va a hacer. El científico computacional es el procesador. ¿Por qué? Porque la receta está. Pero si no hay alguien que siga los pasos, los entienda, o sea, los decodifique y los ejecute, nunca se va a materializar el pastel. Entonces, el científico computacional es el procesador. Los ingredientes del pastel son los datos de entrada. Son los datos, son mis variables, son los que están ahí. El proceso, ojo, el proceso, tengo el programa, tengo los datos, tengo el procesador. El proceso es la actividad que consiste en que nuestro cocinero, utilizando su contador de programa, vaya leyendo la receta, obteniendo los ingredientes y horneando el pastel. Ese es un programa, un procesador, los datos de entrada y el proceso. ¿Ok? Ahora, imagínense que la otra bendición del científico está corriendo, entra corriendo y gritando que una abeja acaba de picarlo. El científico computacional registra el punto de la receta en que estaba. El estado del proceso en curso se guarda en la CPU virtual. Saca un libro de primeros auxilios y empieza a seguir las instrucciones. En esta operación, el procesador, que es el científico, ha conmutado del proceso hornear pastel a uno de mayor prioridad, administrar cuidados médicos, cada uno de los cuales tiene un programa distinto. Hornear pastel tiene libro de recetas y suministrar primeros auxilios tiene un libro de primeros auxilios. Cuando ya se ha ocupado de la picadura de abeja, el científico regresa al pastel, pero tiene que continuar desde el punto en que se había quedado. El hecho que algo me distrajese no significa que tengo que volver a empezar. ¿Y cómo yo supe dónde me quedé? Porque tuve que haber anotado, tuve que haber guardado en un registro temporal esas instrucciones y dónde yo iba. Y los materiales, como están en memoria, los datos de programa están en memoria, no se pierden. No es que porque yo agarro algodón y alcohol van a desaparecer los huevos y la levadura. Los datos ahí están en memoria, solo que el procesador está haciendo otra actividad. Por eso es que si se va la energía eléctrica y se pierde lo que está en memoria RAM, se pierde lo que usted estaba haciendo. ¿Por qué? Porque es memoria temporal. Hasta que el producto ya esté hecho, lo voy a almacenar en disco. Bien, creo que se entiende. Les digo, a mí me agradó bastante, la verdad que me gustó bastante y me hace recordar lo que pasaba con los terminales, con las terminales de teléfono. Perdón, es lo mismo decir terminal y teléfono, con lo que pasaba hace unos 6, 4 años, que usted tenía un teléfono de gama media o de gama baja y estaba corriendo un programa. De repente lo llamaban, se pasaba la prioridad al proceso de llamada y cuando regresaba se reiniciaba el proceso. Digamos que usted estaba viendo Instagram y empezaba a deslizar. De repente conmutaba a otro programa y cuando regresaba se actualizaba de un solo en cascada y usted perdía la foto por la que iba. Y usted dice, oh, lo perdí. Y así pasa, usted está jugando algo y dependiendo de su teléfono y de cuánta memoria virtual tenga y de cómo esté puesto, si usted conmuta a otro proceso, cuando regresa al proceso en el que estaba,
Lo ideal es que las cosas se hayan quedado donde usted las dejó. Pero dependiendo de cuánta memoria RAM tenga y de cómo esté operando el sistema operativo, no tiene suficiente espacio para guardar esa información, finaliza ese proceso y cuando usted conmuta él, vuelve a empezar. No sé quiénes se han fijado que cuando ahora ustedes abren, y hagámosle un poquito de propaganda a Microsoft Word en Office, cuando usted abre Word y le dice leer desde donde te quedaste, uno guarda la posición, uno ya sabe dónde se había quedado y eso se tiene que almacenar en algún dato, en alguna variable, en algún espacio. En este caso es metadata del archivo, dónde fue donde me quedé. Un proceso tiene un programa, una entrada, una salida y un estado. Esto lo venimos mencionando hasta ahora. Los procesos tienen estado. Varios procesos pueden compartir un solo procesador mediante algoritmos de planificación para determinar cuándo se debe detener el trabajo de un proceso para dar servicio a otro. Vamos, que nos hemos puesto algo técnicos. Los procesos tienen un estado, tienen un identificador, tienen variables de entorno, pero también tienen un estado. Y la computadora no piensa. La computadora tiene, el sistema operativo tiene algo que se llama planificador de procesos, que mediante algoritmos, entre comillas, decide qué proceso es el que se va a enviar al procesador. Y también tiene la capacidad de detener un proceso, guardar sus variables de entorno, regresarlo a memoria RAM y mandar el nuevo proceso. Esa conmutación la hace el sistema operativo sin siquiera poder pensar. Demonios y servicios, ¿ok? Generalmente yo suelo preguntar qué es un demonio y una vez me salieron con algo así religioso o bíblico. No, vean, la verdad es que la definición es muy simple. Durante la ejecución de un sistema operativo son muchos los procesos activos. Voy a abrir el Task Manager y yo veo que hay procesos activos. De momento tengo 6 procesos activos y miren que tengo procesos en segundo plano, ¿sí? Tengo procesos en segundo plano y dentro de esos procesos en segundo plano están estos cuya denominación nominal es en sí servicio. Están ejecutándose. Yo no sé qué está haciendo el SQL Server BSS Writer, pero está corriendo. Y que yo sepa, no estoy usando una base de datos SQL en este momento. No estoy ejecutando ninguna instancia. Hay muchos procesos que están corriendo y yo no tengo la más mínima idea de qué están haciendo ellos ahí. Yo no les dije, corran. Hay unos procesos que yo estoy usando, pero hay otros procesos como el antivirus, los puertos de comunicación, etcétera, que están corriendo. Entonces, vean, durante la ejecución del sistema operativo hay muchos procesos activos y esos procesos poseen algo que se llama prioridad y esa prioridad es distinta. Así como los mensajes de WhatsApp se contestan por orden de prioridad, así el sistema operativo va a atender procesos por orden de prioridad. Esas prioridades son distintas. Por eso es que un proceso puede estar en primer plano o en segundo plano o de fondo. Un programa que está en primer plano cuando interactúa con el usuario de manera directa y realiza un trabajo para él, entonces tiene la mayor prioridad, tiene la mayor atención del procesador. Mientras que un proceso se encuentra en segundo plano cuando no tiene el foco de atención del usuario. Por ejemplo, ahorita el antivirus. Yo no estoy abriendo directamente el antivirus, no estoy viendo mi Google Drive, no estoy viendo la aplicación de Lenovo Vantage, no estoy viendo nada de Office porque lo único que tengo abierto, ni siquiera tengo abierto PowerPoint, pero ahí está corriendo. Y hay procesos del sistema operativo. Yo no tengo abierta la terminal, pero ahí está. Y vean, están jalando CPU, ¿sí? Están jalando CPU. Yo puedo ver que los programas están corriendo. Wow. Justo en este momento tengo 230 procesos ejecutándose, dividido en 2.800 hilos. Desde que encendí la computadora hasta ahora han pasado 5 horas y aquí tengo los diferentes niveles de caché, ¿sí?
2 core, 4 procesadores lógicos, un solo zócalo y ahí se va. La memoria igual, ¿sí? Y la parte gráfica, la GPU, ¿dónde estaba la GPU? La GPU también tiene sus propios procesos y ahí están corriendo, ¿ok? Bien. Los procesos que permanecen en segundo plano se conocen como demonios en Unix, Linux o sistemas operativos que respetan el estándar POSIX, mientras que en Windows se llaman servicios. Existen comúnmente docenas de ellos. En Linux podemos utilizar el comando ps para verlos, mientras que en Windows podemos utilizar el administrador de tareas. Ya vimos el PowerShell, el Task Manager. Si yo le doy ps, yo puedo ver los procesos. Ahí están. Vean, es un comando de Linux. Por eso abro el PowerShell y aquí me dice quién lo está manipulando, el NPM, el PM, el WS, el CPU, el ID, el SI y el nombre del proceso. Y aquí están todos los que tiene Brave. Claro, si yo lo veo como un árbol, me voy a venir para acá, voy a abrir Brave. ¿Dónde estás, Brave? Brave tiene que estar al inicio. Pronombre, Brave. Aquí tengo todas las instancias. ¿Ven? Estas instancias de acá son estas instancias de aquí. No hay ningún problema. Y tienen su información, ¿ok? Solo que acá estoy viendo que no puedo ver el ID y aquí sí lo puedo ver. De ello podría matar un proceso y puedo hacer varias cosas con ese proceso. De verdad que puedo hacer varias cosas que ya vamos a ir viendo los estados del proceso. Entonces, PS me permite ver los estados o de los procesos, perdón, activos, ya sean en primera o en segundo plano. Ok, pero ¿de dónde nacen los procesos? ¿Sí? ¿De dónde salen los procesos? Ya sabemos que la computadora tiene que tomar decisiones sin pensar, pero ¿de dónde sale un proceso? Dado que los sistemas operativos ejecutan procesos, es necesario que existan mecanismos para crearlos. Tiempo atrás nosotros vimos llamadas al sistema. Esas llamadas al sistema era como yo veía que era la interacción, era el paso de mensajes entre objetos, entre instancias de clases de los procesos que se estaban ejecutando. Entonces necesito mecanismos para crearlos. La cuestión que entre más simple el sistema, más sencilla es esta labor. Por ejemplo, los controladores de un microondas. ¿Por qué? Porque ya se tienen presentes todos los procesos que se van a requerir cuando el sistema inicie. Pero en sistemas de propósito general, como su terminal, como su laptop, como su servidor, se necesitan mecanismos para crear y terminar procesos según quiera el usuario o según requieran otros programas. Claro, yo tengo mi microondas inteligente y le digo, voy a descongelar. Pongo la configuración y le pongo el tiempo y le doy start o desde el celular se lo mando y no hay ningún problema. Me hace la tarea. Es sumamente simple. Es un timer que regula un nivel de potencia y ahí se va. Pero cuando estoy hablando de una computadora, estoy instalando algo. Sí, por favor, antivirus, empezar a revisar en segundo plano. ¿Y cómo va el controlador de discos? No tenemos problemas en la lectura y escritura y no hay un desbordamiento de pila en la memoria RAM. ¿Cómo va el procesador? ¿Quiénes van las prioridades? ¿Qué se tiene que ejecutar? En sistemas de propósito general, esos mecanismos para crear procesos tienen que intentar siempre mantenerse simple. ¿Cuándo se crea un proceso? Vean, arrancando el sistema. La ejecución desde un proceso por una llamada al sistema para crear procesos. Por una petición del usuario para crear un proceso. O porque tengo un inicio de un proceso por lotes, que el proceso por lotes me incluye la creación de esos procesos.